Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, Belén. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Renata. Bienvenidos a esta clase. Esta es una forma un poco de acercarnos. Voy a pedir, para empezar, algunas normas para cuidar el ancho de banda, porque en cualquier plataforma de este tipo siempre suele haber delays, suele haber problemas. Por ahí vemos que el gobierno ahora hace videoconferencia con todos los gobernadores y se ven pantallas gigantes y todo lindo, pero ellos tienen recursos que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces hay que cuidar los recursos. Las normas son que no podemos encender la webcam porque lo que va a hacer la webcam es generar más tráfico, ¿de acuerdo? Y lo que les voy a pedir es un micrófono activo por vez. O sea, voy a mantener yo mi micrófono y el resto de los micrófonos desactivos. Cuando quieren hacer una pregunta, eh, pueden preguntar por chat o pueden abrir en el momento el micrófono, ¿sí? Y les respondo la pregunta, pero la idea es uno solo. ¿Por qué? Porque todos los micrófonos activos lo que va a generar es más tráfico de red, volver lenta la conexión, pero aparte nos suele entrar todo el ruido de línea de los hogares. O sea, por ejemplo, acá en mi casa ya está el aire acondicionado, cada tanto ladra el perro, y a todos nos pasa lo mismo, pues estamos en nuestras casas, y todo ese ruido lo que hace es entorpecer la comunicación. Por eso les voy a pedir que enciendan el mic en el momento de preguntar algo. El de Renata lo voy a silenciar yo, ahí lo silencié, cualquier cosa, Renata, si me estás escuchando, lo abrís, ¿sí? Eric, ¿me escuchás, no? John, ¿me escuchás? Renata, ¿me escuchás? ¿Me pueden responder por chat? Bien, Eric me escucha, Belén sé que me escucha. El resto, no sé. Bien, Nicolás, perfecto, perfecto. Bueno, veremos, yo estoy grabando la clase y vamos a ver si podemos grabar toda la clase y después subirla. Lo desconozco, no tengo experiencia en esta plataforma. No es la primera clase virtual que hago, hice muchas con Webex, con Meet y otras plataformas, pero la realidad es que yo no era responsable de la tecnología. O sea, lo hago en Educación IT y Educación IT me provee la tecnología, el ancho de banda, me da un aula con paneles acústicos, un micrófono especial y muchas cosas que acá no tengo. Ah, bien. Sí, vos tenés más experiencia que yo, Belén. Lo que pasa es que hay que ver si mi máquina puede cargar la grabación de toda la clase en línea. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que vamos a descubrir. Si se empieza a volver lenta mi máquina, es porque toda esta grabación está en memoria y está saturando mi equipo. Ese es el recurso que hay que tener en cuenta. ¿Por qué no lo hago con una mejor computadora? Bueno, esta es la que tengo y esta es la que me tocó estar en la cuarentena y lamentablemente no puedo salir a comprar algo mejor. Estamos limitados en eso, si no, compraría algo mejor. Para mí, esta compu que tengo me es bárbara para hacer programación, pero claro, no pensé usarla, ¿no?, en clases online. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Ahí estoy compartiendo mi pantalla, también mi Facebook, todo, ¿no? Cuando estoy compartiendo mi pantalla, lo que quiero es ver el chat de ustedes, a ver si puedo. Veo la lista de participantes. Ahí tengo un panel flotante con el chat. Sí, bien. Ahora, quisiera en este momento, buenas tardes a todos. Quisiera en este momento ustedes que, sí, Eric, me decís que ves el escritorio, ¿no ves mi navegador, mi NetBeans, digo? Eric, abrí el micrófono si querés. No se ve, no se ve. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, Eric.
Se ve el escritorio, no se ve otra cosa. Ah, mira vos, yo quería mostrar. Creo que tenés que tener abierto lo que tengas en NetBeans o un navegador y cuando pones para compartir te muestra la opción también para que elijas. Perfecto, perfecto. A ver ahora. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno, bueno, perfecto. Cierro el micrófono. Sí, 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 Listo. gracias, Eric. Bueno, entonces lo que quisiera primero es que me hagan las consultas que quieran de todos los videos que he repartido, ¿sí? Gracias, Belén. Quisiera que me consulten las dudas y luego lo que voy a hacer yo es algún código. Pero escucho las dudas, pueden encender el micrófono de a uno, lo único, cuando abren el micrófono. Escucho consultas, cómo la van llevando. Si no tienen dudas puntuales, me pueden comentar, aunque sea, cómo van llevando este curso virtual hasta ahora. Bueno, si nadie Sí, va a decir nada, hablo yo. ujú, Eh, dale. Nada, por ahora bien. Yo la verdad es que vi los videos hasta el de polimorfismo, Ujú, porque era todo lo que estaba incluido como para hacer el TP que mandó. claro. Eh, Sí, los otros son temas Nada, nuevos. sí, después, bueno, nada, tuve mis dudas por ahí como para resolver el UML, pero eh, Bien. pude, lo saqué adelante, te lo mandé, me dijiste que estaba bien. Tenía miedo de pifiar con las relaciones, pero creo que no hubo ningún problema. Si No, no, me no, hubieses dicho, no, por lo nada, que pero por vi, ahora bien. por lo que vi estaba bien, Eric. Yo quisiera comentar algo de UML, ¿no? Porque recibí varias preguntas. Veo que falta Andrés. No está Andrés. Em, pero quería comentar algo. UML es una técnica de modelado de objetos. En realidad se hizo para documentar sistemas existentes y se termina usando como técnica de modelado de objetos. Queremos aprender UML principalmente para entender cómo es por dentro la tecnología de Java. Por esa razón. La otra razón es que para sistemas administrativos, si estudiamos Java es porque vamos a terminar haciendo sistemas administrativos de un banco, de una organización, de un organismo estatal, pero un sistema administrativo. Para sistemas administrativos realmente no se diseña con UML, se diseña orientado a la persistencia, es decir, orientado a la base de datos, sea la base de datos SQL o cualquier otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 90% de las veces y más también, la base de datos ya existe. ¿Sí? Entonces tenemos que diseñar sobre la persistencia que tenemos. Rara vez para un sistema administrativo se empieza a diseñar desde UML. ¿Sí? UML es modelado de objetos en memoria y nosotros normalmente elaboramos con persistencia. Es decir, cuando damos de alta una factura, un artículo, un cliente, eso termina en la base de datos. ¿De acuerdo? Los objetos son cosas de memoria. Los objetos tienen un ciclo de vida muy chico en memoria. Vamos a suponer un sistema administrativo. Imaginen que tenemos un negocio y un sistema administrativo. Viene un cliente que quiere comprar nuestro producto o servicio. Nos trae el dinero y todo para pagar, listo. Nosotros ponemos nuevo cliente en el sistema y el sistema abre un formulario. Le preguntamos el nombre, el apellido, lo que querramos y el sistema, esos datos que capturó del formulario, los envía al constructor de la clase cliente y crea un objeto de cliente. Cuando ponemos guardar, el sistema lo que hace es volcar ese objeto
a un registro de base de datos. Ahora terminamos la transacción, el cliente da media vuelta y se va, y nosotros en el sistema ponemos escape para salir de esa pantalla. El sistema lo que hizo es borrar el objeto de cliente que creó. Lo borró. Lo que nos queda a nosotros es el registro de base de datos. El objeto en ese caso se crea y se destruye. Tiene un ciclo de vida muy corto. En el caso de Java, a diferencia de C, no tenemos que destruir nosotros el objeto, ¿sí? Cuando pierde scope, cuando pierde alcance, se destruye solo. O sea, vamos a suponer que yo acá tengo un método main, lo tengo. Acá creo un objeto y hago algo. Cuando yo pasé esta llave, se terminó el alcance del método, automáticamente se destruyen todas las variables y todos los objetos creados en este bloque de software. ¿De acuerdo? Y si yo creo acá otro bloque, y yo acá creo un objeto o una variable, cuando pasé esta llave se destruyó. ¿Sí? Los objetos tienen un ciclo de vida muy corto en memoria, se crean y se destruyen. Lo que va a persistir es el registro de base de datos, es decir, lo que está en la base de datos. ¿Sí? Ahora vamos a suponer que en ese supuesto negocio, que vuelve 15 días después el cliente y quiere hacer otra compra. Como el cliente ya existe, ¿sí? Lo que vamos a hacer es pedirle el DNI. Le pedimos el DNI, que es el identificador. El sistema busca ese DNI en la base de datos, lee el registro y me crea un nuevo objeto en memoria con ese cliente. Hacer new cliente no significa que el cliente es nuevo en la empresa. No, puede ser un cliente viejo y traemos un registro de base de datos. ¿Sí? Entonces el sistema nos muestra una pantalla con ese objeto cliente. Hacemos la transacción, cerramos, el cliente se va y se vuelve a destruir ese objeto. ¿Se entiende? Los objetos se crean y se destruyen, tienen un ciclo de vida muy corto. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a aprender más adelante a trabajar sobre el modelado de base de datos, es decir, a trabajar el diseño sobre la base de datos, no sobre el modelo de objetos. Dije que estudiamos Java, estudiamos modelado de objetos realmente para entender cómo es Java por dentro. ¿Y en dónde podemos usar para construir software el modelado de objetos? Por ejemplo, claramente en un videojuego. Cuando ustedes ven un juego como el Counter-Strike, por ejemplo, ¿sí? En donde está el personaje en tercera persona con un armamento, ¿sí? Eso es objeto puro. Cuando el gamer aprieta el botón de disparo y lo mantiene apretado, la ametralladora larga 10.000 disparos por minuto. ¿Sí? Cada disparo va a ser un objeto de la clase proyectil en memoria. ¿Sí? Cada vez que larga un disparo el arma, se crea un objeto en memoria de la clase proyectil. Cada proyectil va a tener un punto de salida, una trayectoria y un punto de impacto. Cuando llega el momento del impacto, hay normalmente una explosión, y esa explosión implica la destrucción del objeto. Esa destrucción no solo debe ser gráficamente, porque el proyectil no está más, sino que debe ser en memoria, debe destruirse. Porque si no se destruye ese objeto, a 2.000 proyectiles por minuto, lo que va a pasar es que en pocos minutos se va a agotar la memoria RAM de contener tantos objetos. Esos proyectiles, esos objetos están en memoria. De todas esas cosas que vemos en un videojuego, es muy poco lo que queda en una base de datos. En una base de datos lo que puede llegar a quedar es el score, el puntaje al final de la partida.
¿sí? Pero no queda almacenado cada objeto proyectil que creamos de la misma forma que almacenamos cada cliente en un sistema administrativo. Entonces, en conclusión, el modelado de objetos está bueno para entender cómo es Java y está bueno para crear un videojuego. ¿De acuerdo? Si alguien quiere hacer después una especialización de videojuego, que no lo recomiendo, pero si alguien quiere, bueno, para eso sirve el modelado de objetos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Es claro? ¿Alguna otra consulta, preguntas? Te quería hacer una consulta yo. Sí, Con Belén. respecto al tema de las clases abstractas, para mí todavía me queda un poco confuso cuándo sé o poder identificar mejor, por así decirlo, cuándo tengo que utilizar una clase abstracta y cuándo no. Sí, vamos a suponer, Belén, que yo dirijo el equipo de programadores, ¿sí? Y ustedes son mis programadores. Y yo voy a crear una clase llamada, por ejemplo, archivo. ¿Mm? Bien. Esta clase archivo la voy a declarar abstracta. Y voy a declarar un atributo private file. Voy a declarar el atributo archivo, que lo traigo del paquete IOFile. ¿Sí? Es un atributo archivo, no importa, todavía no usamos un archivo, pero no importa, es un atributo. Voy a crear también un constructor vacío. El constructor, disculpen, vacío, dije. Porque voy a decir new file texto.txt. El archivo es texto.txt. Eso yo, diseñador de la clase, ¿sí? Yo, diseñador de la clase, lo impongo. Dije, soy el director del proyecto. Yo estoy imponiendo el atributo y el constructor. Estoy imponiendo la tecnología. La tecnología es IOFile y el archivo se llama, ¿sí?, texto.txt y no se cambia. Ahora, voy a definir un método abstracto. Public void, por ejemplo, public void, guardar o save. Correspondería en realidad más que save de guardar, escribir setText. Este método, por ejemplo, es abstracto. Ingresa como parámetro el texto a escribir en el archivo. ¿Sí? También voy a crear el método abstracto getText. El método abstracto getText, ¿sí?, no ingresa parámetro, pero devuelve un string. Lo que debería hacer es leer el archivo. Debería, yo no lo escribí. Lo que pasa que si yo soy el líder de proyecto, yo lo que pretendo, ¿sí?, yo lo que pretendo es que cada uno de ustedes me implemente esta clase, es decir, me cree la clase hija, y yo lo que quiero es que cada uno, vamos a suponer que conocen la tecnología de archivos, no la conocen todavía, pero vamos a suponer que la conocen, yo quiero que cada uno me escriba este método y este método a su manera. ¿Por qué a su manera? Porque yo lo que quiero, por ejemplo, es evaluar quién me lo puede hacer más eficiente.
porque como se puede escribir de distintas formas, ¿sí? Yo lo que quiero es ver cómo lo hace Eric, cómo lo hace Nicolás, cómo lo hace Belén, cómo lo hace Andrés, ¿no? Cada uno lo escribe a su manera, entonces yo después recibo la implementación de ustedes y yo puedo probar una, otra implementación, ¿sí? Y determinar cuál es la más veloz. Pero yo, director del proyecto, les estoy diciendo, el método es setTech y el método es getTech. No pueden crear otro nombre, los estoy obligando. Entonces, para continuar, vamos a crear la clase archivo Carlos. Vamos a suponer cómo sería mi implementación, una más como programador. Archivo Carlos. Archivo Carlos es mi versión, ¿sí? Es mi versión extend archivo. Extiende de archivo. Y me aparece un error, ¿sí? Me aparece un error. ¿Por qué? Porque yo tengo la obligación de implementar los métodos abstractos, ¿sí? Entonces, implemento los métodos abstractos. Toqué la lamparita, me hace esto. Este código por ahora lo borro, ¿sí? Y voy a hacer mi implementación. Por ahora la voy a hacer dummy. Dummy significa tonta, ¿sí? Porque si yo escribo código de esta tecnología no lo van a entender, ¿sí? Voy a decir escribiendo más tech. Y acá voy a decir return texto del archivo. Ahora, alguien me puede decir, pero ¿por qué setTech y getTech? Yo quiero crear el método escribir, ¿sí? Public void escribir. ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Hay alguien? ¿Se ve mi pantalla? Porque me apareció una... ¿Sí? Ah, perfecto, pues me apareció una... Sí, me apareció una publicidad de la plataforma, algo así. Bueno, les decía, quiero crear mi método, escribir. O sea, yo soy caprichoso y quiero poner el nombre que yo quiero al método. ¿Sí? Y voy a hacer escribiendo más tech. Bueno, ¿qué pasa con este método de escribir? Está por fuera de lo que dice la clase padre. Si yo hago polimorfismo, que es algo muy común, no voy a tener acceso a este miembro, porque yo cuando hago polimorfismo parto de un objeto de la clase padre, en donde tengo estos métodos y este no. Por ejemplo, acá. Voy a empezar archivo igual new archivo Carlos. Yo construyo con el constructor de la clase hija, pero creo una variable de la clase padre. Ahora yo hago mi aplicación. Mi aplicación va a decir archivo punto, por ejemplo,
setText. Observen que tengo setText y getText. El método escribir no lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? Porque yo acá lo que tengo es una variable de referencia de la clase padre, no de la clase hija. Bueno, entonces punto setText hola. Y ahora lo que quiero es leer el archivo. Archivo.getText. Obtengo el texto y lo imprimo. Yo ejecuto, ¿sí? Y ahí la aplicación funciona. Creo que tengo que primero compilar, a ver si me funciona de una. Disculpen la demora, ¿sí? Tengan en cuenta que esta es la inicialización de la aplicación y esta es la aplicación. Podrían ser muchas líneas de aplicación. Ahora hay solo 2 líneas, pero podrían ser muchas. Acá funciona. Ahora, no use escribir. Escribir está por fuera de la clase padre, no fue definido como método abstracto. No puedo usar escribir. Si yo quisiera usar escribir, esto tendría que ser un objeto de archivo Carlos. Pero no, es un objeto de la clase abstracta, una variable de referencia de la clase abstracta. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque yo lo que quiero es que si Belén me trae su clase, yo lo que hago es archivo Belén. Cambio la inicialización, ¿sí? Porque la clase de Belén también extiende de esta clase y hereda, y el resto de la aplicación sigue funcionando exactamente igual. ¿Se entiende? Si yo acá usara el método escribir, el problema es que ahora quiero usar la implementación de Belén y yo no sé si Belén me hizo el método escribir. Yo como orden de trabajo dije setText y getText. ¿Se entiende? ¿Es claro? ¿Está bien, Belén? ¿Alguna otra pregunta? ¿Respondí tu pregunta? ¿Sí? Bien, buenísimo. ¿Algún otro comentario? Sí, son de 40 minutos, pero tengo que entendido que por este problema lo han extendido a 100 minutos, así que nos daremos cuenta en un ratito. Si llega a haber algún inconveniente, envío otra invitación, no te preocupes, Nicolás. Gracias por el comentario. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Escucho consultas mientras voy armando este código. No sean tímidos. ¿Sí? Y voy preparando el último código que hice, que creo que resultó ser uno de los más complejos. O al menos es uno de los últimos temas. Y Andrés me hizo preguntas y no está presente Andrés. Le dije que lo iba a hacer en clases, ¿sí? Aunque sea, bueno, después le llevo la grabación. Bien. Hola, hola, ahí se escucha. Hola, hola, sí. ¿Cómo estás? Estoy en una computadora logueado con Renata y en otra como Nicolás, porque en una tengo micrófono y en la otra no. Renata Perfecto. Te escucho, Nicolás. Sí, lo que terminé de entender, no sé si la idea es que lo entendamos, en principio quería preguntar eso, es la sobreescritura de los métodos hashcode y equal. Sí. Que hace en forma automática el IDE cuando le damos al insertar. La verdad que ese código interno que genera el IDE no lo termino de entender. No sé si la idea es que, pues, como programadores, lo hacemos porque sí entiendo la funcionalidad, cómo funciona y que va para adelante. Sí. No entiendo el código. Nicolás. Sí. En primer lugar, es lo que voy a escribir ahora como código, ¿no? En segundo lugar,
yo lo que dije es que era muy complejo. Un código Sí. complejo es difícil de entender y difícil de hacer. Eso significa que vos no lo entendiste. Yo lo entendí, pero me resultó complejo. Hablo del código que generó el IDE, ¿sí? Cuando un código es complejo, no es buen código. Esto no se trata de hacer código que sea difícil de entender. O sea, yo lo que pretendo es un código que si nosotros somos un equipo de programación, lo podamos leer todo y entender y modificar rápidamente. Entonces, todos los manuales de programación dicen de hacer el código como lo hace el IDE. ¿De acuerdo? Ahora, lo que nos va a ocurrir laboralmente es que ese código no nos van a aceptar. O sea, vos haces ese código que eran muchos if anidados, ¿sí? Si lo lograste hacer, bárbaro, es un desafío mental. Pero el problema es que después es muy difícil de mantener. ¿De acuerdo? Ese es el asunto. Entonces, yo, Nicolás, te digo, mi consejo es que no te mates intentando entender ese código. De hecho, si hicieron programación lógica o programación estructurada, sea porque cursaron técnicas de programación con nosotros o porque lo cursaron en la facultad y los mataron con matrices, vectores, if anidado, for anidado, les comento que a mi criterio y al criterio de muchos programadores como yo, eso es una reverenda porquería y no sirve de nada. Así de simple. Hay materias universitarias con todo eso y yo lo que quiero es que directamente lo saquen y no lo enseñen más. Eso es lo que yo programaba en los años 80 y en los años 80 ya era viejo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Primero, que no se usa. Segundo, como estudian eso antes que objeto, tras que objeto ya es un paradigma viejo, como estudian eso antes que objeto, lo primero que hacen es tratar de resolver los problemas de esa forma y no usando el paradigma de objetos. O sea, los lleva, o los fue, como les quemaron la cabeza con eso, los lleva a pensar los problemas de esa forma y no son así los problemas. ¿Se entiende? Entonces, olvídate del código que generó el IDE. ¿Sí? ¿De acuerdo, Nicolás? Abrí el micrófono si querés. Genial, perfecto, quedó claro. ¿Sí? Igual lo voy a hacer de nuevo. ¿Sí? A ver, por experiencia, yo hace muchos años me acuerdo una experiencia laboral. Había que resolver un problema y lo resolví haciendo, no era en Java, sino que era una macro en SQL Server, otro lenguaje, otra tecnología, pero la idea es la misma. El problema lo resolví y eran un montón de if anidados. If anidados, if anidados, if anidados, if anidados. Una enredadera terrible. Como desafío matemático muy lindo, puse mi mente a prueba y pude lucir mi capacidad de resolver problemas. El jefe de proyecto me dice, no, rehacelo porque esto es difícil de mantener. Imaginen yo casi con 25 años menos, pibe joven caprichoso, no es difícil de mantener, esto está bueno. El líder de proyecto me dice, esto es una porquería, no lo mantiene nadie. No, pero si el código está buenísimo, eran 20 if anidados, esto va a andar siempre. El líder de proyecto me dice, no, yo, disculpen la palabrota, pendejo insistente, esto está bueno, ¿sí? Dije, bueno, el líder de proyecto me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. A partir de ahora, vos te dedicás a mantener esta macro y cualquier problema que haya con esta macro, lo vas a resolver vos. Vos te encargás del mantenimiento de esto. Pasó un tiempo y uno se olvida todos los if anidados que hay. Empezó a necesitar modificaciones y me volvieron loco.
Cada modificación requería entender y leer todo eso re complejo. Me volvió loco, no me podía sacar la macro esa de encima. ¿Sí? Tuve que ponerme a laburar aparte en mi casa un sábado para arreglar ese problema y sacármelo de encima y rehacerlo bien. ¿Sí? Ya cuando lo rehice de otra forma, un poquito más adecuada, ¿sí? Ahí ya el líder del proyecto me dijo, está bien, no te molesto más con esto. ¿De acuerdo? O sea, cuando hay que mantener el código se vuelve insoportable. Y nosotros lo que pretendemos es armar un proyecto que podamos mantenerlo por 10, 15 años sin que sea un dolor de cabeza. Creo que ya lo dije en el aula. Lo que estamos pensando no es cómo vamos a hacer el software ahora, sino cómo vamos a vivir 10, 15 años con ese software manteniéndolo. ¿De acuerdo? Bien, si no hay consultas, dada la clase dato, un atributo y un constructor, acá voy a crear un objeto de datos. Un objeto de la clase dato. ¿Sí? Dato D1 igual new dato 2. Lo que habíamos visto en un video mío anterior es que al decir new se crea un objeto nuevo en memoria. El estado de ese objeto es de 2. Voy a crear una segunda variable y lo que habíamos visto es que al crear la variable de referencia D2, esta apunta al mismo lugar de memoria que D1. Yo tengo dos variables para entrar al mismo objeto. Son el mismo objeto. La variable D3 es un nuevo objeto en memoria. Por decir new, es un nuevo objeto. Esta variable comparte el estado con D1 y D2, es decir, tiene el mismo estado, el mismo valor de sus atributos, pero está en un lugar de memoria distinto. Esta variable es un objeto nuevo que tiene un estado distinto. D5. Cualquier cosa abren el micrófono y me preguntan, no hay problema. Esto es un string que también almacena un 2, pero es un objeto de una clase distinta. El método equals es un método que existe en la clase object. La clase object es padre de todas las clases. ¿Sí? Devuelve un booleano y ese booleano es la comparación de objetos. D1 punto equals D2. Voy a comparar con D2. Perdón, primero voy a comparar consigo mismo. Después con D2. Acá voy a comparar D1 con D2. D1 lo voy a comparar con D3. D1 lo voy a comparar con D4. Y D1 lo voy a comparar con el string. Yo lo que espero es que esto me devuelva true, porque son el mismo objeto. Esto me devuelve true, porque son el mismo objeto. Esto me devuelve falso, porque si bien tiene el mismo estado, son el mismo objeto. Esto es falso y esto es falso. Ejecuto.
Los dos primeros son verdad. El método equals está definido en la clase Object. En un rato les cuento cómo estoy mostrando el código fuente. Está definido en la clase Object y lo que hace al hacer esta comparación en la clase Object es comparar los hashcode. ¿Sí? Dice que en todo esto compara el código hash. Estamos en la clase Object. ¿Sí? Ahora, el código hash, en principio, es un código que usa Java. Ahí vamos. Hash con S al final. Es un código que usa Java para identificar a los objetos. ¿Sí? Es como una ID del objeto en memoria adentro del programa. No representa una dirección de memoria, lo he visto muchas veces que me dicen eso, no. Es una ID del objeto, obvio que si tiene el mismo hash está en el mismo lugar de memoria. Bien, voy a hacer d1.hashcode. ¿Sí? d1.hashcode. Y voy a imprimir los demás. d2.hashcode, d3.hashcode, d4 y el string. Yo ejecuto y para esto me dio este hash. Para este objeto también. D1 y D2 son el mismo objeto, son el mismo lugar de memoria. Entonces me devuelve el mismo hash. D3 y D4 me devuelven otro hash y el string me devuelve otro hash. Cuidado que la clase string está usando el código hash de la clase string. O sea, yo entro a d1.hashcode y ¿qué tengo acá? El método hash de la clase Object. ¿Sí? Pero, si yo entro acá, st.hashcode, yo lo que veo es el código hash, el método hash sobrescrito. ¿Sí? No le pusieron la notation override porque fue hecho antes de Java 5 que existían las annotations, ¿sí? Pero yo lo que veo es el método sobrescrito en la clase string. La clase string decidió sobreescribir el método. Ahora lo vamos a sobreescribir nosotros. En la clase Object, este código hash tiene el modificador native. Native significa que no vamos a ver el código, porque el código está en lenguaje C adentro de la máquina virtual de Java. Está implementado en lenguaje C. Básicamente, me devuelve un entero con el identificador. Esto ya no lo podemos tomar exactamente como un identificador. Existe una posibilidad en Java de que dos objetos distintos den el mismo hashcode. Muy baja la posibilidad. ¿Por qué? Porque vemos que devuelve un entero. Un entero permite representar 4.000 millones de números. Cuando tenemos un sistema de 32 bits, tenemos como máximo 4 GB de memoria, es decir, 4.000 millones de bytes, y podríamos, con mucha suerte, muy teóricamente, llegar a crear hasta 4.000 millones de objetos. Más no. Entonces, en 32 bits, esto identifica al objeto realmente. Tenemos un problema con los 64 bits que no se está presentando en este momento,
y es que con 64 bits, con un sistema operativo de 64 bits, podemos crear más de 4.000 millones de objetos. Por ahora no tenemos mucha memoria, pero más adelante sí. Entonces podría llegar a haber 2 objetos con el mismo hash. Por ahora la posibilidad es muy baja, pero es un tema que van a tener que resolver los diseñadores de Java. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros? Sí, Nicolás, abrí el micrófono si querés. Lo abrí, sí. Una consulta, no te entender en la práctica, ¿para qué me Sí. puede servir comparar los códigos hash? Yo entiendo, digamos, o me resulta más fácil entender que yo compare los estados de los objetos para ver si tienen los mismos valores, digamos, si contienen el mismo valor. Pero Muy no bien. termino de entender en la práctica para qué podría llegar a utilizar esa referencia en memoria, de qué sirve en definitiva, si tiene Bien, una utilización práctica o no esto. bien. ¿Vos te acordás el método toString? Originalmente, como viene de Object, no nos servía para nada. ¿Sí? Sí. Eso con el método toString. Ahora lo sobreescribimos y nos empezó a servir. Acá va a ocurrir lo mismo. O sea, Ya está, ya entendí. Perfecto. ¿sí? Nos va a Sí, sí. servir, ¿sí? Cuando lo sobreescribimos nos va a servir. Porque, Claro, porque ahí ya sí podemos comparar los estados, digamos. claro, empezamos a comparar los estados. Muy bien, Nicolás. El tema es Bien. este. El tema es este. Vamos a suponer que tenés tu lista de clientes. Ahora, compraste a la competencia. La empresa compró a la competencia. ¿Sí? Vos tenés tu lista con tus objetos clientes y agregás la lista de objetos clientes de la competencia. Y de repente tenés 2 Juan Pérez con el mismo DNI, pero en 2 listas distintas. Vos tenés 2 objetos distintos con el mismo estado. Vos seguramente lo que querés es que se empiecen a considerar que sean el mismo objeto. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo el objeto D1 que tiene este estado. Y de repente el objeto 3 tiene el mismo estado. Yo lo que quiero es que a partir de ahora sean considerados el mismo objeto. ¿De acuerdo? Por tener el mismo estado, yo deseo que sean considerados el mismo objeto. ¿Cómo resolvemos ese problema? Sobreescribiendo equal and hashcode, sobreescribiendo los métodos. Yo voy a la clase dato y voy a crear primero el método toString. Sí, voy a crear el método equal and hashcode. ¿Sí? Elijo qué atributos quiero poner en la comparación de equals y qué atributos quiero poner en la comparación de hashcode, uno solo. Es que imaginen que yo tengo el cliente Juan Pérez, en mi negocio tiene un nombre, un apellido, un DNI y un identificador de cliente, un ID. Pero en el negocio que compré, Juan Pérez tiene el mismo nombre, apellido y DNI, pero en ese negocio tenía un identificador distinto. Claro, yo no quiero usar el identificador, el código de cliente, por ejemplo, porque en ambos negocios era distinto. Yo quiero usar los atributos que tienen en común, yo establezco cuáles son. Generar, y el ID mágicamente me lo genera. ¿Sí? Hace este código que, como dije antes, no se rompan la cabeza en entenderlo. ¿Sí? Pero básicamente empieza a preguntar atributo por atributo. Como hay un solo atributo, ¿sí? Hizo un solo if. Y esto, como la clase tiene un solo atributo, hizo una sola cuenta. Pero, por ejemplo, un segundito. Clase cliente. ¿Sí? Voy a hacer un ensayo
de una clase que tiene varios atributos. Int código, ¿sí? String nombre, string apellido, string, bueno, dirección, int edad, ¿sí? String DNI, por ejemplo. Hay como 6 atributos, ¿sí? Insert code, constructor, en principio, constructor total, insert code, toString, y voy a hacer ahora insert code, getter, equal hashcode. Observen para el hashcode lo complicado de la cuenta, ¿sí? Porque hizo un cálculo por cada atributo, y para equals lo complicado de este if, porque hizo un if para cada atributo, ¿sí? Se vuelve complicadísimo. Correcto, si esto hay que mantenerlo. Digan que lo generó el IDE, pero si esto lo tenemos que hacer nosotros y corregir, un código así laboralmente no se lo aceptan. Obvio, cuando cursé en la UTN quise no hacer esto y escribir mi forma simplificada y no me aprobaron el trabajo. Pero la realidad es que laboralmente no se lo aceptan, ¿sí? Yo, bueno, me defendí y dije, esto laboralmente no me lo aceptan, y me dijeron, no, en la empresa en que vos están haciendo todo mal, ¿sí? A veces se ponen un poco duros los profes universitarios con esas cosas, pero la realidad es que es difícil de mantener. Bueno, pero así como está, lo bueno es que dos objetos con el mismo estado son considerados el mismo objeto. Es decir, yo ahora comparo D1 y D3 y esto me va a dar true. Me va a dar verdad. ¿Por qué? Porque sobreescribí equal and hashcode, ¿sí? Ven que D1 contra D3 me da verdad y los tres tienen el mismo hashcode. La clase string tiene eso sobrescrito para que dos strings con el mismo valor sean considerados el mismo objeto. Ahora, para terminar con esto, yo lo que dije, esto es difícil de mantener. ¿Funciona? Funciona. Pero a mí me gusta mi versión, que quizás no es muy eficiente corriendo internamente, pero simplifica el código y a veces importa más eso que la eficiencia de código. Yo, en vez de todo ese cálculo, voy a llevar el hashcode al hashcode de la clase string, o sea, el toString. ¿Sí? El toString es esto y produce un hashcode. Un objeto de la misma clase con el mismo estado va a generar el mismo toString y el mismo hashcode. ¿Sí? Es menos código. Y el equals, lo que voy a hacer es retornar la comparación de los hashcodes. ¿Sí? El hashcode de este objeto comparado contra el hashcode del objeto que me entra como parámetro. Si dos objetos tienen el mismo estado, van a tener el mismo hashcode. Ahora, podría ser que acá me ingrese como parámetro un objeto que no es de la misma clase, pero que de casualidad tiene el mismo hash. Bueno, con el operador instance of, yo voy a preguntar, con doble paréntesis, ¿sí? Negado, yo voy a preguntar si obj
el objeto que me entra como parámetro es instancia de la clase. El operador instance of, esta es minúscula, me dice si un objeto es instancia de la clase me devuelve un booleano. Y si no lo es porque lo estoy negando, voy a decir directamente return false porque no es el mismo objeto. De esa manera simplifico el código, ¿sí? Hay menos código y sigue funcionando, el comportamiento es el mismo, ¿sí? D1 y D3 siguen siendo el mismo objeto. ¿Correcto? ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo va la cuarentena? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, lleva de sí, por suerte a mí también. Hay que estar preparado psicológicamente. Yo les digo la verdad, lo que veo es que no todos mis alumnos están participando de los videos, de las clases, de los cursos, de los trabajos prácticos, pero yo no los puedo culpar. Algo les debe pasar, me gustaría saber qué es lo que le pasa, ¿no? No lo digo por ustedes, porque a ustedes veo que están participando, ¿no? Lo digo pues, bueno, tengo la mitad de los alumnos ausentes, algo les debe pasar, espero que estén todos bien. Tendrán sus motivos para no participar, obviamente, estamos en una situación difícil, pero bueno, yo intento seguir dando el servicio educativo, una por no atrasarse, pero aparte porque es un pasatiempo con esto de la cuarentena, ¿no? Por supuesto. Genial. De seguir todo igual, en 15 días estamos haciendo otra clase online, ¿de acuerdo? O sea, en 15 días sería para el 13 de seguir todo igual. Si volvemos a clase, no, la clase va a ser presencial, ¿sí? En unos días también voy a subir los nuevos videos, pero no es que tienen que hacer los trabajos prácticos ya, sino que son para la otra semana. Bueno, para cerrar, Sí, te escucho. Sí, Nicolás. Te quería consultar. Julia, ¿se cortó la sesión? Yo te escucho, ¿me escuchás? Bueno, perfecto. Entonces estamos ahí. Sí, perfecto. Los ejercicios de los laboratorios. Sí. ¿Vos tenés las resoluciones? ¿Te los enviamos a vos? No. Pues están... Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo están? ¿Viste algún problema? No, yo estoy avanzando, pero no sé si los estoy haciendo bien o no. Y algunos me empieza a costar. Si la resolución es como que me puede ayudar para seguir avanzando. Si no, me digo que me quedo frenado. Bueno, sí, Nicolás. No sé cómo hacemos con eso. Sí. Nicolás, los ejercicios de los laboratorios no hay obligación de resolverlos. Obviamente están para aquellos que lo necesitan. Si vos estás haciendo cosas y ves dudas, lo que haces es enviarme el link de lo que tenés. En realidad, si alguien usa GitHub, en vez de enviarme el link de Drive, me puede enviar el link de GitHub, sino el link del Drive de Google, me envías el link y yo lo reviso y te doy una respuesta. Pero no son obligatorios. El trabajo práctico que tenemos realmente es otro. Y normalmente, en una clase normal, yo no pido que me entreguen lo que me han entregado ahora, ¿sí? Lo que me han entregado ahora es simplemente para que ustedes constaten de que pudieron hacer y entender el proyecto que muestro en clases, ¿de acuerdo? La realidad es que hay otros trabajos prácticos más difíciles y en una clase normal ocurre que como ese código que hago en el video normalmente lo hago en la pantalla y ustedes lo transcriben, ahí están viendo si tienen un problema o no con el entendimiento y la ejecución de eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Normalmente en una clase normal no les pido esas cosas. El trabajo práctico es otro. ¿Se entiende, Nicolás?
¿Alguna pregunta? ¿Sí? Hacelos. Si tenés tiempo, no nos da el tiempo para hacerlo en clases, ¿eh? Eso es lo que ocurre. O sea, yo no te puedo decir de hacer eso en clase porque dejamos de ver un montón de temas, ¿sí? Lo que pasa es que siempre, estando en clases o a distancia, siempre me dicen, profe, ¿no tiene más material? ¿No tiene más ejercicio? ¿No tiene más esto? Entonces, ahí está el material y los ejercicios extras. Está por eso. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Sí? Bien. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. ¿No? Bueno, voy a ver si realmente grabó. Stop recording. A mí se me fue la imagen, no sé si el resto sí. está bien, yo ya no veo nada. Escucho, pero no Sí, veo nada. yo No sé si a los detuve, demás les pasa. yo detuve el compartir. Ah, perfecto. Listo. Sí, porque bueno, si no hay preguntas, voy terminando. ¿Sí? Salvo que alguien tenga alguna duda. ¿No? Bueno, No, yo por acá vamos bárbaro. Se agradecen los videos. Cuanto yo la verdad que como tengo todo el día libre, le estoy metiendo fichas a esto. Así que, como te dije, gracias por los videos. Y si podés seguir viendo, mejor todavía. Muchas gracias. voy a seguir subiendo videos en la medida en que dure la cuarentena y si pueda hacer todo el material del curso así, mejor porque nos queda como material de consulta. Los videos son muy amateurs, los primeros hay un montón de ruido porque, ¿qué pasa? Lo tengo que hacer con lo que hay, no podemos salir a comprar lo que es lo mejor, entiendan, no es un tema de dinero, ¿no? Es que uno tiene que arreglarse con lo que hay en casa. Eso es lo que ocurre, ¿sí? Bueno, Belén, me alegro que aclare las dudas. Yo voy a detener ahora la grabación para ver si realmente grabó. ¿Sí? Ah, estás mirando los de base de datos. ¿Habías cursado base de datos, Belén? Yo, ¿no? Bueno, entonces te sirve, sí. Ah, lo estás cursando. ¿Con quién lo cursás? Yo lo que les pido es que no vean los de web, los de aplicaciones ni interfaces, porque no van a entender nada. Con eso no pierdan el tiempo, por favor. No, no, no sé si se me escucha ahí. Sí, te escucho, Belén. Joya. Yo este cuatrimestre estaba empezando a cursar con Jorge, pero bueno, también nos afectó el tema de la cursada directamente con Jorge Sánchez. Sí. Los jueves estábamos cursando. Y también nos afectó el tema de la cuarentena y tuvimos solo una clase, pero fue de presentación y encima en esa clase hubo un simulacro. Entonces fue, viste, muy entrecortada, no llegamos a ver muchas cosas. Entonces, claro. Cuando vi que empezaste a subir un poco de información de base de datos, me vino de 10 para no llegar tan atrasada y también poder seguir el ritmo de clase, más que nada. Bien, pero ¿vos tenés contacto con Jorge? ¿Te pasa clases, Jorge? Por ahora nada, no ha subido tanto ni en el Drive ni nada y le mandé correo consultándole y por ahora no hubo. Permiso, voy a hacer algo. Dale. Yo te voy a compartir, ¿sí?, el material del Drive. Igual ocurre que esto es informal porque yo no te puedo evaluar en este curso ni nada por el estilo, ¿correcto? Sí. Es solo compartir material, o sea, yo no te puedo poner una nota de aprobado o desaprobado, Belén. No, sí, ya sé, voy a cursar directamente, obviamente, cuando arranquemos esto nuevamente, hacemos todo el factor cuarentena, coronavirus, voy a cursar con Jorge, Bien. pero por lo menos voy a tener algunos conocimientos y después tenemos que realizar Belén, algún trabajo. Sí, ahí te lo compartí, ¿no? Bueno, Belén, muchas gracias. yo te lo compartí y fíjate que hay una carpeta que dice laboratorios. A mis alumnos
yo le exigí hacer hasta el laboratorio 4. Dale, voy a probar, Sí. voy a revisar y bueno, vamos a ver qué sale. Claro, o sea, yo a ellos le corregí hasta ahora hasta ese laboratorio. Tanto si querés chusmear el material. ¿Mm? Bueno, ¿algo más? Sí, Muchas gracias. Nicolás, Nicolás. yo estoy Sí. con Belén también, cursando base de datos con Jorge, estoy en la Sí, misma que ella. Yo igual había sí, visto algo, digamos, las consultas básicas más o menos las sé. Pero te pido si bien. me puedes compartir a mí también porque no tenemos noticias todavía de Jorge, así que si tenés algo que me pueda Sí. sumar, lo voy viendo bien. NicolásMartin73@gmail, ¿no? Ese mismo. Ahí te estoy compartiendo el material. Idem, yo a mis alumnos les Gracias. exigí hasta el trabajo 4 hasta ahora, ¿sí? En realidad el trabajo 4 me lo tienen que entregar la semana que viene, ¿sí? Pero por si quieren ir haciendo un paralelo, igual esto es algo informal, yo no les puedo poner un aprobado en ese curso ni nada porque legalmente no son, administrativamente no son alumnos míos, ¿sí? Es para tener una referencia, es que de hecho van a necesitar SQL en mi curso, así que si ya lo pueden ir estudiando, mejor, les resuelve mi curso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿algún otro comentario? ¿No?